El objetivo de este video es explicar cuáles son las palabras lógicas de la lógica proposicional, cómo funcionan y por qué se dice de estas que son veritativos funcionales. Para esto voy a presentar las tablas de verdad. Bien, anteriormente mencioné que las palabras lógicas, también llamadas conectivas, que iban a interesarnos eran las que se expresan en el lenguaje natural como no, y, o, sí, entonces y sí, solo sí. Veamos cómo funcionan. La primera conectiva es la negación fuerte o total. Como en nuestra lógica solo vamos a tener una negación, simplemente la llamamos negación. Esta va a aparecer en el lenguaje natural como no, etc. En el lenguaje formal se simboliza de diferentes maneras. Por ejemplo, la virgulilla de la ñ, la daga, el menos, o a veces incluso en programación, con un signo de exclamación. Nosotros solo vamos a utilizar la daga. La aridad hace referencia a la cantidad de proposiciones que necesita una conectiva para tener sentido. La negación solo necesita una: no llueve. La proposición que recibe el no es solo llueve. Una tabla de verdad es una forma de definir el funcionamiento o el comportamiento de una conectiva. En el caso del no, tendremos P, que puede ser o verdadera o falsa, y no P. Cuando P es verdadera, va a ser falsa, y cuando P es falsa, va a ser verdadera. Interpretando P como llueve, cuando llueve, no llueve es falsa, y cuando no llueve es verdadera. La siguiente conectiva es la conjunción. Se presenta comúnmente en el lenguaje natural como y sucede algo, y sucede algo, aunque también hay veces que aparece como pero. Sucede algo, pero sucede algo. En este caso, pero está funcionando exactamente de la misma manera que y, simplemente que está agregando alguna actitud del emisor. La conjunción se simboliza de diferentes maneras. Un punto en álgebra booleana o una cuña hacia arriba. En este caso vamos a utilizar la cuña. La aridad de la conjunción es 2, es decir, es una conectiva binaria a diferencia de la negación que es unaria. Vemos que para que tenga sentido decir y debemos dar dos hechos. Se da un hecho y se da otro hecho. Como es una conectiva binaria, su tabla de verdad depende de dos componentes: una proposición P y una proposición Q. Tenemos cuatro posibilidades: que P sea verdadera y que Q sea verdadera, que P sea verdadera y Q sea falsa, que P sea falsa y que Q sea verdadera, y que P sea falsa y que Q sea falsa. En el caso en el que P y Q son verdaderas, P y Q es verdadera. En el caso que P es verdadera y Q falsa, P y Q es falsa. Lo mismo con el resto de casos. Interpretando P como llueve y Q como está soleado, tenemos: si llueve y está soleado es verdadero. Si llueve y no está soleado, llueve y está soleado es falso. Si no llueve y está soleado, llueve y está soleado es falso. Y si ni llueve ni está soleado, llueve y está soleado es falso. Luego tenemos a la disyunción, que en lenguaje natural se presenta como: se da un hecho o se da otro hecho. Se simbolizan los lenguajes formales de las siguientes formas: como una barra en programación, como un más en álgebra booleana y como una cuña hacia abajo. Esta última simbolización es la que vamos a utilizar. Su aridad es 2. Necesita de un hecho o otro hecho, es decir, es una conectiva binaria. Una cosa que me olvidé de decir es que a cada proposición que compone a una disyunción la llamamos disyunto, y a cada proposición que compone a una conjunción, el caso anterior, la llamamos coyunto. Coyunto izquierdo y coyunto derecho, disyunto izquierdo y disyunto derecho. De vuelta tenemos las mismas posibilidades que con la conjunción. Y en este caso la disyunción va a ser verdadera cuando cualquiera de los dos disyuntos sea verdadero, y falsa cuando ninguno de los dos lo es. Una pequeña aclaración es que esta disyunción la llamamos disyunción inclusiva, y esta se diferencia de una disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva se presenta en el lenguaje natural como o
algo o algo. Su símbolo es similar a la disyunción exclusiva y su variedad también es 2. Aunque, a diferencia de la disyunción exclusiva, en el caso en donde P y Q son verdaderos, la disyunción exclusiva es 0. Un ejemplo de la diferencia sería decir que disyunción inclusiva sería algo así como ¿querés el café con leche o azúcar? Y la disyunción exclusiva puedes doblar a la derecha o a la izquierda. Nosotros solo vamos a usar la disyunción inclusiva. La siguiente conectiva es el condicional material, también llamado simplemente implicación. Se presenta en el lenguaje natural como si algo, entonces algo, o simplemente una coma. El símbolo que vamos a utilizar es una flecha y su variedad, por supuesto, es 2. A la proposición a la izquierda de la implicación la vamos a llamar antecedente y a la que está a la derecha la vamos a llamar consecuente. Su tabla de verdad es la más, por así decirlo, polémica. Se comporta tal que así. Lo que está intentando capturar la implicación es que cada vez que P sea verdadero, Q tiene que ser verdadero. Entonces, en el caso en el que ambos sean verdaderos, se cumple. En el caso en el que P sea verdadero y Q sea falso, no estamos cumpliendo lo requerido. Y en el caso en el que P sea falso, sin importar si Q es o verdadero o falso, no podemos negar que si P es verdadero, entonces Q sería falso. Luego el bicondicional. Algo, sí y solo sí, algo. Sí y solo sí se suele abreviar como sí con 2 i en matemáticas. También suele aparecer como algo siempre y cuando algo. Su símbolo es una flecha con 2 puntas y su variedad, por supuesto, es 2. Y va a ser cierta cuando P y Q sean verdaderos o P y Q sean falsos. En el resto de casos va a ser falsa. Ahora, antes de seguir hay que hacer 3 observaciones. La primera es que, como las tablas de verdad de las conectivas binarias cumplen siempre el mismo patrón, es decir, 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0, y la de la conectiva unaria es 1, 0, podemos simplemente definir a una conectiva por los valores de su columna. Es decir, la negación es 0, 1, 0 cuando P es 1 y 1 cuando P es 0. La conjunción es 1 cuando P y Q es 1 y 0 en el resto de casos. La disyunción sería 1, 1, 1, 0. En este caso sería la disyunción inclusiva. En cambio la exclusiva sería algo así como 0, 1, 1, 0. El condicional 1, 0, 1, 1 y el bicondicional 1, 0, 0, 1. Esta es una forma más simple de presentar las conectivas. La segunda observación es que no solo son arbitrarios los símbolos que utilizamos para representar las conectivas, sino también las conectivas en sí mismas que vamos a estudiar. Esto lo voy a ampliar más adelante, pero tengan en cuenta que también podríamos haber hablado de conectivas como la flecha de Peirce o disyunción opuesta que representa el ni del español. Es verdadera cuando ni P ni Q se dan, es decir, es 0001. Y no solo podríamos haber agregado conectivas como esta, sino también quitar otras. Por ejemplo, yo dije que no íbamos a tomar en cuenta a la disyunción exclusiva. Y la tercera observación es que hay que saber distinguir entre lo que llamamos proposición atómica o simple y proposición molecular o compuesta. La diferencia entre ambas es que las segundas contienen al menos una conectiva, en cambio la primera no. Por ejemplo, acá tenemos P, Q y R como proposiciones atómicas. En este caso, P podría significar está lloviendo, Q está soleado y R la calle está mojada. Y como proposiciones moleculares tenemos a P o Q, es decir, está lloviendo o está soleado. P y Q implica R. Llueve y está soleado implica que la calle está mojada y simplemente no R, es decir, la calle no está mojada. De la definición de proposición molecular o compuesta podemos sacar que una proposición molecular está compuesta de proposiciones atómicas o a su vez de proposiciones moleculares. Por ejemplo, la proposición P o Q está compuesta de dos proposiciones atómicas, P y Q, unidas por una conectiva que en este caso sería la disyunción inclusiva. P y Q implica R está compuesta por una proposición molecular en el antecedente y una proposición atómica en el consecuente, y a su vez el antecedente es una proposición molecular compuesta por dos proposiciones atómicas, P y Q, compuestas por la conjunción. Y por último, no R, que aunque tenga una sola proposición atómica, es molecular porque tiene una conectiva, en este caso la negación.
Queda por decir que las proposiciones atómicas son tan simples que fíjense que no las puedo descomponer y por eso son representadas simplemente con una variable proposicional, P, Q, R o cualquier otra letra. Bien, las tablas de verdad que utilizamos hasta ahora para definir cómo se comportan las distintas conectivas son las que nos permiten decir que estas, las conectivas, son veritativos funcionales. Esto significa que la verdad de una proposición compuesta depende de la verdad de sus componentes más simples. Para ser más precisos, vemos específicamente por qué decimos que una tabla de verdad es una función de verdad. Acá tenemos a la función f de x que se define como 2x. Fíjense que f recibe los valores del eje x. Cuando le damos 1 en el eje x nos devuelve a 2 en el eje y. Cuando le damos 2 en el eje x nos devuelve 4 en el eje y. Lo mismo con los negativos. Cuando le damos menos 1 nos devuelve menos 2. Cuando le damos menos 2 nos devuelve menos 4. Porque menos 2 por 2 es menos 4, menos 1 por 2 es menos 2, etc. Entonces, en una tabla tendríamos 1 en x y 2 en y, 2 en x y 4 en y, 3 en x y 6 en y. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque todo este mecanismo engorroso, el de graficar, hacer una tabla y definir exactamente cómo varía esta función, puede resumirse en un método mucho más sencillo que es la notación matemática de funciones. En este caso, para f, la notación sería la siguiente. Primero, el nombre de la función, en este caso, f. Dos puntos, su dominio. Dominio es un conjunto de donde salen los valores que va a recibir f. En este caso, f está recibiendo los valores del eje x. El eje x es el conjunto de los reales. Y la función toma cualquier número real y nos devuelve otro número real. ¿Por qué? Porque el eje y representa el conjunto de los reales. Entonces, esto se leería como la función f que mapea de los reales a los reales. Ahora, por supuesto que falta algo. ¿Qué es lo que falta? Lo siguiente. Esto define a la función, o al menos define el comportamiento de la función, donde x es un elemento del dominio, en este caso de R. Toma un real específico y nos devuelve f de x, que es lo mismo que 2 por x. Este 2 por x o este f de x pertenece a los reales. Pero lo importante acá no es ni f, ni los reales, ni 2x, lo importante acá es la notación, nombre de la función, dominio, contradominio y definición de la función. Y ahora sí podemos darle una notación de función a las conectivas lógicas. La negación tiene como dominio a 1, 0, es decir, P puede ser verdadero o falso, y como contradominio a 1, 0, es decir, no P puede ser o verdadero o falso. Y no P va a ser verdadero, es decir, 1 cuando P sea 0 y 0 cuando P sea 1. Lo mismo podemos hacer para cualquier tipo de conectiva, como por ejemplo la conjunción. En este caso, el dominio de la conjunción tiene un 2 como exponente porque recibe dos proposiciones, P y Q, y nos devuelve P y Q, que puede ser 1 en el caso en el que P sea igual que Q y sean igual al 1, es decir, ambos sean verdaderos, y 0 cuando P sea 0 o Q sea 0. Y como les dije, esto lo podemos hacer para el resto de conectivas lógicas. Ahora, lo importante acá es que esta notación no agrega ninguna información a las tablas de verdad que dimos. Las tablas de verdad, si se fijan, dicen exactamente lo mismo que esta notación. Ahora, esta notación nos dice que la negación, la conjunción, la implicación y cualquier conectiva lógica es una función de valores de verdad a valores de verdad, por eso son veritativos funcionales. Y como habíamos dicho antes, cualquier proposición que tenga una conectiva lógica es molecular, es decir, es compuesta. No P, P y Q, etc. son todas proposiciones compuestas. El valor de verdad de no P depende del valor de verdad de P, de sus proposiciones más simples. Lo mismo pasa con P y Q y con cualquier otra conectiva. Eso significa que la verdad de una proposición compuesta depende de la verdad de sus componentes más simples. Dicho esto, ahora podemos entender por qué es posible realizar una tabla de verdad para analizar cualquier tipo de proposición. Por ejemplo, acá tenemos P y Q implican A no R, que tiene como componentes A no R, P y Q, y a su vez estos A, R, Q y P.
y estos últimos son las proposiciones atómicas que componen a la proposición a analizar. Ahora veamos la columna de R. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. AQ 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y AP 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Este patrón se da en todas las tablas de verdad. En el caso de una proposición como P y Q, donde solo hay dos proposiciones atómicas, tenemos 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. El patrón es que la última proposición atómica va a alternar de 1 a 0 de a una columna, la anteúltima de a dos columnas, y la anterior a esa de a 4. Si hubiese otra, de a 8, 16, 32, 64, etc. Ahora, analicemos P y Q, que como es una conjunción va a ser cierta solo en los casos en los que ambos componentes sean ciertos. En este caso, solo los dos primeros renglones cumplen eso, por eso tenemos 1, 1 y el resto 0. Luego con no R tenemos que invierte el valor de verdad de R. Cuando tenemos 1, en no R tenemos 0. Cuando tenemos 0, en no R tenemos 1, etc. Y ahora sí podemos analizar la implicación, que es falsa solo en los casos en los que el antecedente sea 1 y el consecuente sea 0. Es decir, la primera columna. En el resto de casos va a ser 1. Y esto mismo lo podríamos haber hecho para cualquier tipo de proposición sin importar la complejidad que tenga. Por último, queda por decir que analizar proposiciones con tablas de verdad es muy, pero que muy trabajoso. Teniendo una proposición con una sola variable, por ejemplo, no P, tenemos una tabla con dos renglones. Con 2, 4. Con 3, como en el caso anterior, 8. Lo que sucede acá es que el número de combinaciones que se pueden dar con n variables proposicionales, cada una de las cuales puede tomar dos valores de verdad, o 1 o 0, es exactamente 2 elevado a la n. Que lo que quiere decir es que mientras la proposición a analizar crece linealmente, en este caso n crece de a 1 en 1, su tabla lo hace exponencialmente. Si nos dieran a analizar una proposición, por ejemplo, con 8 variables, tendremos 2 a la 8, que es 256. Tendremos 256 renglones que dibujar. Esto es lo, entre comillas, trabajoso de las tablas, 2 a la n. Por eso vamos a buscar métodos más eficientes y a evitar usar las tablas.